Hola, bienvenidos a ADE Educativa, este programa para conocer los avances en el mundo de la tecnología y la educación. En esta ocasión nos acompaña Jorge Bravo, quien es director de Digital Policy and Law. Jorge, bienvenido. Germán, un gusto estar contigo, con tus audiencias, con la televisión educativa. Es un placer estar aquí. Gracias, Jorge. Pero para conocer más la experiencia de Jorge, vamos a ver una breve semblanza de él. Jorge Enrique Bravo Torres es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la misma casa de estudios. Se ha centrado en el estudio de los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Fue director editorial de Grupo Media Telecom y ha sido analista del sector de las telecomunicaciones en México y América Latina en los últimos años. Ha desempeñado diversos cargos en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, así como jefe de redacción y editor de diversas revistas. Se desempeñó en el cargo de Coordinador General de Comunicación Social del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es autor de varias publicaciones, entre las que destaca el libro El presidencialismo mediático, medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox. Actualmente es director de Digital Policy and Law y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Amigos, estamos de vuelta. Como ven, Jorge es un especialista en tecnología, educación y comunicación. Jorge, gracias por estar nuevamente aquí. Queríamos empezar este espacio que es de reflexión sobre la tecnología y la educación. Sé que tú, como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en el área de comunicación, además también participas en una empresa que se llama Digital Policy and Law. ¿Podrías explicarnos qué es Digital Policy? Sí, cómo no. Mira, somos dos cosas. Somos primeramente un grupo de colaboradores interesados en el ecosistema digital en Iberoamérica. Y tenemos, entre otras unidades de negocio, una agencia informativa. De hecho, te puedo decir que es la única agencia informativa de América Latina en el tema de telecomunicaciones. Toda la información que proporcionamos es de libre acceso y eso, recabamos información e informamos de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema digital en América Latina, pero también en el mundo, porque como tú sabes, lo que ocurre en China, en Estados Unidos, en Europa, pues es muy importante. Entonces, informamos a nuestras audiencias, que son reguladores, que son ministros, que son desarrolladores de tecnología, qué está pasando en todo este mundo fascinante del ecosistema digital. Jorge, ahora, en esta experiencia que tienes de analizar lo que hay en el campo de las noticias, o sea, tienes la información más fresca, actualizada, ¿cómo estamos en el tema de telecomunicaciones a nivel país y a nivel Latinoamérica? Bueno, las telecomunicaciones sin duda es uno de los sectores más dinámicos y más relevantes. Quizá después en ciertos países, después de los sectores energéticos, pues las telecomunicaciones es el más relevante. Es el que crece más en todos los países, incluso a cifras de 2 dígitos. Pero ya cuando lo vemos con la región, pues como en muchos otros temas, pues vamos atrás de Estados Unidos, de Europa y no se diga de China, ¿verdad? Gracias, sí. Por ejemplo, en conectividad, solo 60% de los latinoamericanos tienen acceso a Internet, es decir, hay una brecha digital en la región y esto obviamente pues existe igual en cada uno de los países. Sin embargo, México tiene una peculiaridad muy especial. Si bien es una economía muy avanzada, tiene políticas públicas, etcétera, pues no es el país más avanzado en digitalización. Como tú sabes, el país más conectado de América Latina es Chile, que ha tenido políticas públicas muy avanzadas y muy eficientes para tener pues esta posición de privilegio. Y México no es así. Por ejemplo, te voy a dar solamente un dato, el más importante, que es la tecnología más democrática que existe, que es la telefonía móvil. Bueno, México tiene una penetración de 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Parece mucha, pero si la comparamos con Brasil, que tiene 126 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, o Chile, el más conectado, 115 dispositivos, o Argentina o Colombia, 110 dispositivos, pues nos damos cuenta de una realidad,
que México solo está arriba en penetración de telefonía móvil de Haití, que es el país más pobre de América, y de Cuba, que no tiene telefonía móvil. Entonces, pues no estamos tan bien, pero la región busca avanzar. Es la que más rápido crecimiento tiene en tecnologías, precisamente porque busca ponerse a la vanguardia. Ahora, en este campo de las telecomunicaciones, como ya lo has platicado a nivel latinoamericano, no solamente converge o es importancia del gobierno o prioridad del gobierno como tal. Me parece que tiene que ser todo un ecosistema, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los actores que están participando para que esto se lleve a cabo? Porque evidentemente si hablamos de conectividad, pues tenemos que hablar de actores privados, porque es algo que el gobierno pues ha dejado de hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, me parece que es muy importante lo que mencionas. Debe de haber un liderazgo público. Debe estar en las agendas de los presidentes y de los gobiernos. Y como parte de su liderazgo, tomar en cuenta todos los actores de la industria. El otro actor, en efecto, es el privado. El privado es el que hace las inversiones, es el que se arriesga y es el que está conectando a la población. Entonces es muy importante, debe de haber una alianza, una sociedad entre el actor público que dice la política pública, lo que se tiene que hacer, incluso es el regulador que dice cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sobre todo en temas de competencia económica, y los actores privados, que son los que ponen el capital, los que tienden las redes, los que nos dan los servicios y la conectividad. Y después, desde luego, está el otro actor importante, los usuarios, que al final es el más importante porque es al que nos dirigimos, ¿no? Pueden ser audiencias, pueden ser suscriptores o son usuarios. Y es a quien se dirigen las políticas públicas, es para quien se están tendiendo las redes y se está dando conectividad, y es el que quiere consumir servicios digitales de toda índole. Entonces, este ecosistema digital, pues deberíamos estar todos involucrados. Desde luego las universidades y el aspecto educativo es muy importante porque hay que alfabetizar, ¿verdad? Hay que decirle a la población cuáles son los mejores usos de la tecnología. Ahora, en esta parte ya has hecho una diferenciación en conectividad en América Latina, pero creo que también a nivel país y a nivel mundo tenemos municipios de primera, ¿no? Como algunas alcaldías en la Ciudad de México que alcanzan índices de desarrollo humano de primer mundo, como la delegación Benito Juárez, y tenemos también municipios tan pobres como si estuviéramos en alguna localidad de África. ¿Cuál es la perspectiva para que las telecomunicaciones puedan tener este diferencial, sobre todo porque es un país también complejo, hay que decirlo, la complejidad también del propio país es un componente? Germán, mencionas el tema más importante y la asignatura pendiente. Se llama brecha digital. Se llama que hay mexicanos de primera, que son los conectados, y mexicanos de segunda, los que no están conectados. Y por desgracia también en el tema digital y de tecnología se reproducen las otras brechas sociales e históricas que existen en nuestros países, sobre todo en México. Entonces, no es extraño que las grandes urbes están conectadas y tienen todos estos servicios al nivel del primer mundo. Pero también tenemos los mismos estados que carecen de todo. Entonces, ¿quiénes tienen menos servicios digitales, menos telefonía móvil, menos banda ancha, menos tecnologías? Pues sí son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco, los mismos que carecen. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con las otras brechas? Que la digital, si tú la empiezas a resolver, si les das tecnología, servicios, conectividad, puedes atender salud, puedes atender educación, puedes mejorar la seguridad, puedes darles oportunidades de empleo. Es decir, conectar y dar estas tecnologías puedes ayudar incluso a saldar las otras brechas históricas. Por eso es tan importante, es transversal y además, como tú sabes, es un derecho fundamental tener acceso a estas tecnologías. Claro, ahora en esta parte me parece que es importante visualizar que se habla de un concepto que a lo mejor está apenas desarrollándose, que se llama economía digital, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia tienes con este concepto? Bueno, antes la economía, pues era la economía industrial y antes era la economía agrícola, ¿verdad? Bueno, ahora, si es que estamos a pasos de la sociedad de la información, lo que sigue es una economía digital, es decir, los servicios, las transacciones se hacen a través del Internet, mediante dispositivos
tecnológicos conectados a la red y que son digitales. Y esta economía digital no solo incorpora los sectores tradicionales, sino que ha creado sus propios modelos de negocio. Por ejemplo, las plataformas digitales que pues cada vez usamos más para transportarnos, para ver contenidos audiovisuales, para rentar la casa de alguien. Bueno, son nuevos modelos de negocio de esta economía digital y está creciendo a pasos agigantados. No ha desplazado a la economía tradicional, sino que la economía tradicional, para ser eficiente y para sobrevivir, necesita digitalizarse, necesita convertirse en una economía digital y dejar de ser empresas sectoriales, sino ser empresas tecnológicas, porque la tecnología es lo que les va a permitir crecer y desarrollarse en este nuevo entorno digital. Ahora, en esta parte donde ya la economía y evidentemente las empresas tienen que estar volteando hacia temas tecnológicos, ¿cómo se vincula la universidad, por ejemplo? Porque me parece que es un componente fundamental en esta famosa triple hélice, ¿no? Bueno, yo diría que nunca debería de desvincularse, y tú lo sabes muy bien. El Internet nació en las universidades, claro, de Estados Unidos, pero también en México. El Internet, la primera conexión fue en una universidad privada en México. ¿Por qué? Porque es conocimiento, es información, nada más que es ahora un conocimiento intangible. Es software, es datos, es información, y de tal manera que toda la innovación, toda la creatividad y toda la información sigue surgiendo en las universidades, aunque cada vez más en empresas privadas. A diferencia de las sociedades industriales donde el trabajo físico era el que generaba la riqueza, ahora ya no es eso. Ahora es el trabajo intelectual, es la creatividad, es la innovación lo que genera riqueza. Entonces necesitamos adaptar las empresas, todo a este nuevo modelo de generación de riqueza. ¿Y cuál es la institución por antonomasia que lo sabe hacer? Pues la universidad, la escuela. Ahí es donde está la creatividad, ahí está el conocimiento y ahí puede estar la innovación, entonces hay que estimularla. Gracias, Jorge. Amigos, estamos platicando con Jorge Bravo, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y además director de Digital Policy and Law. Quédese con nosotros, continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con Jorge Bravo, especialista en comunicaciones y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Jorge, nos has estado platicando sobre los retos en conectividad en el sector de las telecomunicaciones. Ahora, en esta nueva etapa del gobierno se están planteando sobre todo estos retos a partir del Internet, un programa que fue de hecho una línea estratégica en la campaña presidencial que se llama ahora Internet para Todos. Correcto. El sexenio pasado se llamó México Conectado, que tuvo sus alcances, que tuvo sus beneficios también, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tienen que afrontar este tema de conectividad? Bueno, como bien lo mencionas, el tema de Internet para Todos, así lo nombró el presidente de la República, es uno de sus 10 programas estratégicos y desde luego que es un tema estratégico. Y entre sus acciones está llegar a 2024, según nos dice el Plan Nacional de Desarrollo, a una penetración de Internet de 95%. O sea, estaría prácticamente teniendo el acceso universal de todos los mexicanos, que desde luego es lo más importante, porque como tú sabes, si estamos conectados vamos a tener muchas otras posibilidades. Y entre los proyectos que ha inaugurado este gobierno, que lo ha hecho desde el principio, que es positivo, o sea, se necesita un liderazgo digital. Y el liderazgo digital debe ser desde un principio, porque son proyectos de inversión y de largo plazo. Si no lo inicias al inicio de tu mandato, pues va a ser un poco difícil. Y entonces ya el gobierno anunció una nueva empresa de telecomunicaciones, se llama CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Es una filial de la empresa productiva de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una amplia red de fibra óptica de 46,000 kilómetros. La fibra óptica, por cierto, y tú lo sabes, es la tecnología más importante para transportar todo este volumen enorme de información, sobre todo video. Entonces, esta empresa tiene el reto más difícil de la conectividad,
que es conectar a los desconectados, llegar a los municipios más apartados y llegar a aquellas poblaciones donde no tienen el acceso de conectividad. O sea, va a cerrar la brecha digital y va a arrancar en cualquier momento este mismo año 2019 y tendrá 5 años para lograr este objetivo de 95%. Es un derecho del Estado crear empresas públicas si es necesario para lograrlo. El reto es el de toda la industria de las telecomunicaciones, la inversión. Lograr poner el dinero para extender la red y dar esa conectividad que, por cierto, será sin fines de lucro. Ah, perfecto. Ahora, estos retos me parece que son muy importantes para poder llegar con Internet para todos, pero me parece que en esta parte que has platicado en la primera intervención, creo que el reto es la alfabetización digital, porque finalmente pues tendremos Internet, pero ¿para qué lo queremos, no? ¿Cómo poder conciliar en este sentido? Porque cuando pongamos Internet, por ejemplo, en comunidades apartadas, ¿qué servicios les vamos a ofrecer a partir de esta nueva tecnología? Es correcto, y aquí déjame mencionar otra institución que se llama Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT de México. Parte de su programa de trabajo es la alfabetización digital. Es muy importante porque aunque estas tecnologías son cada vez más intuitivas, la verdad es que a veces no hay ni siquiera un instructivo para echar a andar un teléfono móvil, porque cada vez lo hacemos con más facilidad. Ya nadie lo lee, ¿no? Eso no quiere decir que hagamos un buen uso de los servicios y sobre todo no quiere decir que no estemos en riesgo de lo que ocurre en la red. Entonces, un papel de la alfabetización digital es decirle, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a los adultos mayores, los riesgos que pueden tener en la red. También hay que decirles que existen aplicaciones de gobierno electrónico, cómo hacer trámites de gobierno, cómo poder tramitar las cosas que les importan, cómo pagar impuestos, porque si se puede pagar impuestos, que es lo más difícil, se puede todo, se puede dar educación y se puede dar salud. Entonces hay que decirle a la población que si bien sabe usar tecnologías, no necesariamente sabe acceder a servicios, a aplicaciones, cómo hacerlo de manera correcta, cómo proteger nuestros datos personales, cómo nuestra privacidad no debe estar expuesta en la red, porque en nuestro dispositivo móvil está todo. Está nuestra información, a veces hasta nuestras tarjetas de crédito o de débito, hay dinero, hay identidad, hay fotos. Y alfabetizar quiere decir que hagas un uso correcto, adecuado y sobre todo productivo de la tecnología. Ahora, en esto me parece que si bien el artículo 6 nos da esta obligatoriedad, o al Estado le da la obligatoriedad de velar por las telecomunicaciones para este derecho constitucional, creo que con lo que estás comentando cambia también mucho, ¿no? Ya se habla ahora de una ciudadanía digital, ¿no, Jorge? ¿Qué podríamos pensar y desde su perspectiva de ustedes que son un monitor internacional, ¿hay países que han avanzado en este concepto de ciudadanos digitales? Sí, qué bueno que lo mencionas. Hay un país antes de México que fue Finlandia, que en 2010 decretó el derecho a un Internet. Después llegó México en 2013, como bien mencionas, en el artículo 6 tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha. Y eso nos hace ciudadanos con derechos digitales, que son muy diferentes a los derechos de la sociedad industrial, los que están en nuestros artículos 3, 123, 27 de nuestra Constitución. Ahora tenemos derechos de acceso a la tecnología, incluida la banda ancha. Y eso trae derechos digitales, como los que te mencionaba, derecho a la privacidad, derecho a la protección de los datos personales, derecho a veces, incluso en sociedades tan avanzadas, como a desconectarte de la red, a no ser molestado, de que no sufras ciberbullying, por ejemplo. Los datos personales, ¿no? Tienes derecho, como todo ciudadano, a la seguridad, pero en el espacio digital a la ciberseguridad, que todavía es más compleja todavía, de tal manera que sí, tenemos derechos digitales, acceso a esta tecnología, pero lo importante se llama políticas públicas. Las políticas públicas van a lograr que toda la población lleguemos a ese derecho en algún momento. En 2024, por ejemplo, cuando termine el sexenio, pues 95% tendremos derechos a estas tecnologías y tendríamos que ser todos habitantes, porque cada vez los niños lo hacen más chiquitos, y ciudadanos digitales. Y entonces cada vez más actividades las haremos en línea. Ahora, en esta parte me parece que también coincidiendo
con lo que en algún momento se planteó con este paradigma, ¿no?, del agujero en la pared, ¿no?, de tener un monitor y que fuera intuitivo, y que el propio Salman Khan, después de sus propias investigaciones, reflexionó y dijo que no había que dejarlos solos, ¿no? O sea, aquí hay un componente que entonces tendríamos que estar trabajando con los organismos públicos, privados también, para hacer programas de formación, ¿no? Sí, totalmente. Está superada esa etapa de la televisión que decíamos que era una caja tonta. No, ahora ya ni siquiera es televisión, ahora se les llama pantallas. Y ya no es nada más TV, es radiodifusión, y ya están todas las tecnologías convergentes. Pero sí es muy importante producir contenidos. Un elemento del ecosistema digital se llama contenidos y aplicaciones, y formar a la población. Aquí ayudan mucho los profesores desde el nivel primaria y secundaria, desde luego, para crear todo este tipo de materiales como estos de lo que estamos platicando en este momento. Hay que producir cada vez más contenidos, y ahora ya no es ese hueco en la pared, ya no es nada más la pantalla o la televisión, sino que lo tenemos en la mano. Ya no es nada más para la familia, sino es completamente individual. Entonces la responsabilidad es todavía mayor, porque todas las personas casi tenemos un dispositivo móvil, aunque no un smartphone, que no es un hueco, es una ventana al mundo, a posibilidades, sobre todo si está conectado. Entonces, desde luego hay una enorme responsabilidad como instituciones como esta, de crear esos contenidos y darle un sentido, y ya no sea un hueco, sino verdaderamente una ventana, un arco iris de posibilidades con todo lo que se puede ofrecer. Ahora, cuando tú eres experto, obviamente también como profesor en comunicación, que has evidentemente platicado en estas nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten posibilitar en distintas plataformas. Tal fue un caso de la telesecundaria, por ejemplo, que existió hace ya casi 50 años, este sistema para alfabetizar, sobre todo a las regiones más apartadas. Ahora, en esta nueva brecha digital ya se habla también de empleos digitales. Los últimos reportes, por ejemplo, de LinkedIn, las principales carreras más demandadas tienen que ver con ciencias de datos, tiene que ver con diseñador web, con productor audiovisual. Ahora, transitando hacia este componente, en América Latina, ¿cuál es la perspectiva que vincula con el componente comunicación y tecnología? Sí, bueno, tú recordarás una frase de Nelson Mandela que decía que la educación era la principal herramienta de transformación. Ahora la conectividad es esa principal herramienta de transformación, y va a transformarlo absolutamente todo, incluido el trabajo. Y van a venir procesos, quizá en nuestra región, como siempre, será un poco más tarde que otras regiones, pero al final se van a automatizar muchas actividades y procesos productivos. Entonces, muchos trabajos rutinarios, repetitivos, es posible que se tengan que transformar. Hay quien habla de que van a desaparecer, pero mejor hay que decirlo que se hay que transformar, hay que crear nuevas habilidades digitales, que son habilidades blandas, como les dicen, ¿no? De pensamiento, intelectuales, de habilidades con las tecnologías, para hacer nuevas cosas en este ecosistema digital. Entonces, desde luego el empleo se va a transformar. ¿Por qué? Porque cada 1000 conexiones de banda ancha crean 80 nuevos empleos. Incluso empleos que todavía no sabemos que van a existir, van a estar presentes en el futuro. Entonces, se va a automatizar la educación, se van a automatizar las industrias, e incluso algunas actividades que creíamos que son muy importantes por el trabajo que estaban haciendo, como los abogados, que revisaban las sentencias y mucha información. Bueno, eso lo va a poder hacer un algoritmo. Incluso los médicos, la tecnología va a poder diagnosticar quizá con mayor precisión que los propios doctores, pero van a llegar unos especialistas muy importantes a atender la última etapa. De tal manera que sí, como en todas las actividades, la digitalización va a transformarlo todo, incluido el empleo, y hay que tener las políticas públicas, hay que preparar a las universidades en estas nuevas carreras, estas nuevas formaciones de datos, de habilidades digitales, porque es lo que va a venir. Y es un proceso irreversible, no podemos detenerlo, sino sumarnos y hacerlo con inteligencia. Es como la revolución industrial que en su momento también transformó. ¿Esta es una revolución digital, Jorge? Es una revolución plena, muchísimo más profunda, de muchísimo más alcance y de muchísimo más dimensiones que la industrial, porque la digital impacta en todos sentidos. De tal manera que sí,
Y además desde muy jóvenes, porque en la sociedad industrial pues había que esperar a ser ciudadanos, etcétera. Y aquí no. Aquí ya estamos desde muy jóvenes, los niños tienen acceso a estas tecnologías, ya son nativos digitales, saben lo que está ocurriendo. Y entonces el alcance, la profundidad de esta revolución digital, que yo sé que a veces se abusa del término, pero es revolución en la medida en que está transformándolo todo. Y eso es indudable, de las tecnologías son transversales, impacta en la educación, impacta la salud y lo hace favorablemente. Es posible que existan damnificados, como en todas las revoluciones. La diferencia es que lo podemos detectar, lo podemos identificar y podemos sumar a esas personas, a esos sectores, a que se transformen. Es decir, no necesariamente tienen que quedar fuera. Hay que incluirlos porque nos estamos dando cuenta, en la revolución industrial no sabíamos cómo iba a impactar. Aquí sí podemos estudiarlo. Perfecto, Jorge. Pues muy interesante lo que nos estás comentando. Me parece que vamos en un camino de muchos retos y sobre todo de mucha reflexión. Amigos, estamos platicando con Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Continuamos. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden sus comentarios en nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Estamos platicando con Jorge Bravo. Jorge, platicábamos ya sobre los retos en telecomunicaciones en América Latina, cómo el Internet va a transformar nuestra vida. Ahora, la educación. La educación es un componente importante. Justamente analizábamos y veíamos tu columna que haces y tu análisis reflexivo en este periódico sobre los contenidos digitales en los libros de texto. ¿Qué es lo que encontraste tú en este primer acercamiento? Fíjate que yo creo que las tecnologías donde mejor ha impactado es en el periodismo y después en la educación. Y me llamó mucho la atención que no es en esta nueva serie de libros de texto gratuito, que como tú sabes es de primero a sexto de primaria, pues yo pensé que iba a encontrar temas digitales y no encontré una sola mención en los libros de texto gratuito hasta la secundaria, hasta segundo y tercero. Y bueno, es que el bullying no solo es físico, también existe el bullying digital y es quizá tan peligroso como el real en el mundo analógico. Entonces, los libros de texto sería una estrategia estupenda para alfabetizar, para decirle todos estos riesgos que existen a los niños hasta sexto grado de primaria, decirles sus derechos digitales, que tengan cuidado en el ciberespacio y que se alfabetice, es decir, que le digas los riesgos que puede sufrir, pero sobre todo las oportunidades, ¿no? Por cierto, estos libros de texto gratuitos pues no los pueden ver en la tableta, no son descargables, lo cual pues vamos un poquito atrás. En Estados Unidos, desde el 2010 ya todos los libros de texto son digitales. Entonces solo encontramos temas de medios, de publicidad, de cómo el marketing nos puede engañar y de temas digitales hasta la secundaria. Cuando la población ya tiene un smartphone, la población juvenil, desde muy pequeña, entonces ya está en los riesgos muchísimo antes de que el libro de texto lo ayude a hacer el mejor uso de la tecnología. Veíamos que mencionabas ahí que casi el gran importante de los menores ya tienen acceso a los smartphones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para protegerlos? Porque pues no siempre podemos estarlos monitoreando, ¿no? Bueno, una población de 6 a 18 años tiene 78% de smartphones. Entonces, la tecnología ya está ahí, ya lo tienen y lo llevan a la escuela y están navegando todo el tiempo. Y por desgracia no hay suficiente vigilancia incluso de los padres, a quien también hay que alfabetizar, hay que decirles cuáles son estos controles parentales. Entonces, sí, desde luego la educación tiene un papel fundamental en alfabetizar, en ayudar a toda esta población juvenil que es la más activa, es la más conectada, es la que sabe hacer mejor las cosas digitales, es la que incluso en algunos países es la que orienta, es la que ayuda a los viejitos y a los adultos mayores a usar la tecnología porque ya lo sabe.
es intuitivo y hay experimentos en Europa de que son los adolescentes los que ayudan a los adultos mayores a usar la tecnología. Entonces es fundamental la parte educativa en todos sentidos. Ahora, en esta nueva conectividad y cuando lo sumamos al componente de educación, creo que se da la posibilidad de crear, como dices, nuevos contenidos. Pero ¿cuáles serán los retos? Porque ya lo has comentado. Los maestros, me parece que es el transmisor más importante y nuestra comunidad que también nos ve, los maestros. ¿Qué recomendaciones podemos darles, Jorge, en este mundo digital a nuestra comunidad docente? Claro, también la escuela o la educación tiene su propio ecosistema digital. Vamos a empezar por la infraestructura. O sea, debe de haber, sí, banda ancha hasta el aula. También están los contenidos y aplicaciones, desde luego los usuarios, que en este caso son los estudiantes o los profesores, y las aplicaciones más los servicios. El quinto elemento del ecosistema son los profesores, precisamente, que deben dar una pedagogía, es decir, saber enseñar con las tecnologías de la información, que es muy distinto a solo usar el pizarrón tradicional. Entonces, los primeros que tienen que estar capacitados, alfabetizados y con habilidades son los profesores, que a veces son los que más carecen. Es más, se pueden ver superados por los estudiantes. Entonces, estos profesores deben ser capacitados en estas herramientas, deben tener estas habilidades y saber educar, saber dar los contenidos, saber impartir las materias con el uso de las tecnologías. Por cierto, estas tecnologías no desplazan de ninguna manera la educación tradicional, son eso, una herramienta, nada menos, pero nada más. Te ayuda a dar una mejor educación, desde luego, de calidad, que es lo que se quiere. Entonces, estar con un buen ancho de banda en la escuela y tener estos contenidos como de realidad virtual y realidad aumentada, pues te puede enriquecer muchísimo la educación, pero ¿quién tiene que saber impartirlo? Los profesores son la quinta columna, pero muy importante en ese sistema, son parte del ecosistema, hay que capacitarlos, hay que ser comprensivos con ellos y crear contenidos para cómo ellos impartir contenidos. Ahora, en América Latina, tú como en esta parte de los monitores que haces a nivel internacional, han existido experiencias como Plan Ceibal o algunos otros países como Colombia Aprende, que también han tenido esta inmersión de incorporar las tecnologías en el sector educativo. Sí. Desde esta perspectiva internacional, ¿hay algo que pudiéramos también no replicar, sino tomar como base para dar un camino hacia los próximos años? Sí, América Latina ha dado el primer paso que normalmente se llama acceso a la tecnología. ¿Y cómo lo ha hecho? Equipando a las escuelas y a los estudiantes. Uruguay quizá es el mejor ejemplo, pero también hay que decir que es un país pequeño en dimensiones y pequeño en población. Y ahí la política fue dar una computadora por estudiante. También, como bien mencionas, en Colombia, ahí ya no eran solo computadoras, sino se pasó a las tabletas. Entonces había que dar tabletas en las escuelas a los estudiantes como parte de las condiciones de los operadores que ganaban espectro radioeléctrico. Y México también ha tenido esta política, computadoras y tabletas. Es importante, siempre es mejor tener tecnología que no tenerla, pero la tecnología, y lo sabemos muy bien, no es la panacea. Falta lo demás, faltan los contenidos, faltan las aplicaciones, faltan los servicios, falta la pedagogía y falta una forma, una alfabetización de impartir todos estos contenidos. La pura computadora o la pura tableta no es suficiente, sí es importante, sí hay que darla, y además los países desarrollados lo están haciendo. Entonces América Latina tiene que avanzar en los siguientes pasos, que son los contenidos y las aplicaciones especiales para esas tecnologías. No te estoy hablando de archivos nada más que descargues, sino contenidos pensados para formar y educar a estos jóvenes o a estos niños. Y los profesores tienen que hacerlo de la misma manera. Entonces, es un ecosistema. Solo hemos avanzado en el acceso, falta todo lo demás. Ahora, se narra sobre todo en esta nueva formación que tenemos o acceso a formación de las universidades que también ya están transitando hacia educación en línea. Tú también como profesor me parece que impartes esta asignatura que creo que está cambiando también drásticamente el sistema educativo porque hay indicadores que en América Latina ya hay un
15% en promedio ya de estudiantes que están estudiando en línea en esta modalidad. ¿Cuál es la experiencia de estudiar en línea? ¿Cuáles son los retos también? Porque como bien comentabas, no es un desplazamiento, sino es algo que fortalece también. Es una nueva modalidad y un complemento, porque por desgracia las universidades o las instituciones de educación superior pues tienen un límite, que son sus edificios, su infraestructura, ¿verdad? Entonces no pueden haber más estudiantes que los espacios que existen. La solución y la opción se llama educación a distancia. Cada vez más universidades dan cursos, dan las asignaturas completas en línea, y entonces, si por alguna razón no pudiste acceder al sistema presencial, pues puedes hacerlo en línea, y es el mismo plan de estudios, pero a través de una plataforma tecnológica. Entonces, desde, digamos, la comodidad de tu casa, pero no necesariamente, puedes estar en el dispositivo móvil desplazándote y estudiando en cualquier parte, siempre y cuando tengas la conectividad. Bueno, pues puedes empezar, continuar y concluir tu carrera. Es más, es tan importante que cada vez están surgiendo más segundas carreras, porque haces tu carrera presencial y quieres estudiar otra y lo haces en línea. Es una solución para todos estos estudiantes que quieren hacer su carrera, por alguna razón no acceden, pero existe posibilidad de explorarlo, y el asesor, porque no se le llama maestro, tiene retos muy complicados porque es una interactividad constante, no puedes dejar sin responder y sin atender a todos estos estudiantes. Ahora, en México tenemos 2 programas que me parece que están transitando en esta manera, Prepa en línea y la Universidad Abierta y a Distancia, que me parece que busca atender la cobertura. Estos programas, ¿cuál es tu perspectiva de estas 2 modalidades? Mira, son programas que los definiré en una palabra: preciosos. Porque muchas personas pueden educarse por primera vez incluso en su vida. Entonces sí existe el bachillerato a distancia, que puede ser incluso para una población que tiene dificultades económicas, etcétera, y que se le dificulta y puede hacerlo, pero también adultos mayores. Por primera vez los abuelitos podrían acabar su bachillerato. Esto no había ocurrido. Esa es una revolución realmente. Entonces, terminar tu bachillerato o iniciar una carrera en línea es absolutamente innovador y son preciosos. ¿Por qué digo esta palabra? Porque incluso personas recluidas en una cárcel pueden estudiar. Se les termina, es una forma de que puedan salir antes, es una condición. Grupos, por ejemplo, de policías o de soldados pueden educarse en línea lo que les falta de su formación, y pueden seleccionar a grupos vulnerables para que terminen su bachillerato o inicien una carrera. Entonces, el bachillerato en línea en los estados de la República es muy importante, y la universidad pública tiene este sistema que lo comparte y puedes estudiar casi cualquier carrera en línea. Entonces, son maravillosas, realmente disruptivo tener estas posibilidades que nunca hubieras logrado sin estas condiciones tecnológicas. Ahora, en esta nueva oferta educativa que hay, ¿cómo también podríamos enseñarle a la gente pues a que ubique programas de calidad? Porque creo que ese es el reto también, ¿no? Sí. Si ya estamos, y lo comentabas hace rato, en este reto comercial, porque muchas empresas en el ecosistema pues dedican a vender y a posicionar productos. ¿Cuál sería tu comentario para recomendar que encontremos un producto de calidad, sea educativo o en fin? Sí, la verdad es que lo digital le ha aumentado incluso la calidad a los productos o servicios digitales. Te voy a poner un ejemplo donde estamos ahorita, la televisión. Antes los contenidos eran escasos, ahora son abundantes y de calidad. Ahora nos cuesta trabajo seleccionar nuestras series favoritas porque son muy buenas. Lo mismo ocurre con los recursos digitales educativos. Cada vez hay más plataformas, cada vez hay más asociaciones, universidades con organizaciones que producen contenidos. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Son gratuitos. Abiertos. Hay muchísimos diplomados, muchísimos cursos en línea de personas. Por ejemplo, esto alguien lo puede estar escuchando y yo creo que les va a servir. Pero todas las universidades que están creando contenidos, que lo graban y lo suben en línea, pues es un contenido que todas las personas podemos disfrutar de forma gratuita. Temáticos y además, esto sí hay que decirlo, cada vez más en español. Y aquí las universidades y los institutos tienen una labor muy importante. Hay que subir ese conocimiento que se genera con recursos públicos, que sirve a muchos, pero bueno, hay que darle el formato
digamos, pedagógico, educativo, para que tenga todavía una mayor utilidad. Entonces, cada vez hay más aplicaciones, más contenidos. La misma Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, tienen plataformas llenos de literatura, de cursos, de historia, de matemáticas, de arquitectura, muchísimas materias. ¿Qué nos gusta? Lo podemos encontrar. Y ya no te hablo de este portal de videos famoso, abierto para todo el mundo, donde cada vez más tutoriales existen y nos ayudan, nos salvan la vida, que de otra manera quizás no lo hubiéramos resuelto. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Amigos, muy interesante la conversación con Jorge Bravo, especialista en comunicación y en tecnologías. Y además estamos platicando sobre educación digital. Quédese con nosotros. Continuamos. Estamos de vuelta en Nada Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Mándenos sus comentarios y sobre todo sus preguntas para Jorge Bravo, especialista en comunicación. Jorge, hemos estado platicando ya una interesante charla sobre los retos en tecnología, cómo se vincula esta tecnología con la educación, pero ahora yo creo que viene lo más importante. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Y evidentemente cuando hablamos como sociedad, pues tenemos que hablar de todo un ecosistema, que ya lo comentabas, gobiernos, empresas, usuarios, maestros, en fin, creo que es todo un sistema muy importante. Ahora, hay una propuesta de generar una agenda digital educativa. Sabemos que en América Latina hay agendas digitales, que en México también se tuvo alguna. Y ahora, ¿qué te parece esta propuesta de una agenda digital educativa? Sí, sin duda el gran reto y la asignatura siguen siendo las políticas públicas, que se llaman así, agendas digitales, como bien lo mencionas, pero ahora el detalle, porque los gobiernos han hecho su trabajo, los gobiernos federales lo han hecho bien o mal, pero lo han hecho. Falta que otros más lo hagan los estados, los municipios, y que se vuelvan agendas digitales sectoriales y agendas digitales locales. Cuando digo sectoriales es que la Secretaría de Educación Pública tiene que tener su agenda digital, también Salud tiene que tener su agenda digital, el tema de seguridad pública y seguridad nacional debe tener su agenda digital porque es un tema tecnológico, y así cada una, te puedo decir también agricultura y prácticamente todas. No puedes hablar solamente de una agenda digital, sino de muchas, todas las que se necesiten. Pero también tiene que ser local y municipal. Los estados tienen que trabajar más y crear su propia política pública digital. Y los municipios también tienen que hacerlo, porque son servicios públicos digitales los que van a proporcionar, es nuevamente educación, salud, y ese es el gran reto, es el desafío. Por cierto, lo ordena nuestra Constitución, pero por alguna razón no ha ocurrido. Entonces, me da mucho gusto saber que estamos en una agenda digital educativa, porque tiene que resolver los desafíos de una educación universal y de calidad, pues para todos los mexicanos. Ahora, hemos platicado sobre estos componentes de la cobertura, que me parece que la tecnología puede apoyar en estos retos que hay como política pública, porque si bien tenemos una cobertura en educación básica casi superada, por así decirlo, el tema es media superior y superior, porque a partir de ahí se establece esta nueva estrategia para vincular prepa en línea, universidad abierta y a distancia, y sobre todo pues empezar a interconectar a estos actores que están trabajando en el tema educativo. Pero ¿cómo podríamos vincularnos en una agenda productiva, que es lo que estás comentando? Porque creo que las tecnologías por sí solas, como ya lo has comentado también, no van a dar un cambio transformacional, sino tendríamos que hacer algunos proyectos muy focalizados o algunas experiencias en América Latina, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro. Bueno, hasta el momento hemos tenido un Internet que le hemos llamado del consumo o del entretenimiento. Y la siguiente fase tiene que ser un Internet productivo. Y el Internet productivo llega primero por la educación y la educación superior, porque ahí se está haciendo la investigación, ahí se requieren grandes anchos de banda para compartir todo el conocimiento que están generando las universidades a nivel mundial, por cierto. Y el otro es digitalizar o llevar el Internet a todos los sectores productivos, la manufactura, el comercio, etcétera. Hay que digitalizar y volver más eficientes y más económicos los procesos productivos para producir este crecimiento. Entonces necesitamos una alianza, una agenda digital
que vea esta digitalización del país de forma plena, empezando por el sector educativo, donde se crea el conocimiento, donde está la innovación, donde se añade valor, y el sector productivo, que crea nuevos productos y servicios para la economía del país. Entonces, territorios o países como México, que hemos vivido de las materias primas durante muchos siglos, ahora podemos también generar riqueza con la innovación, y la única forma de hacerlo es teniendo un Internet productivo, un Internet que genere riqueza, no solo esparcimiento, no solo perder el tiempo, no solo entretenimiento, sino que genere realmente lo que necesita el país para crecer, como lo están haciendo las naciones más avanzadas del mundo. Ahora, creo que has dado también en algo muy importante, que es, ocupamos el Internet para entretenernos, informarnos, que es otro de los componentes también, pero no lo usamos para hacer este tipo de proyectos colaborativos, ¿no? Que permitan vincular a la academia, a las empresas, a los sectores a veces más vulnerables, ¿no? Porque en algún momento la telesecundaria también pensó y tenía materias transversales para poder hacer proyectos productivos desde la propia comunidad, que es lo que podría ser una diversidad digital productiva. Pero ahora tenemos un país también complejo, hay que decirlo. Tenemos más de 2.500 municipios que están de distintas características sociales, económicas, y que tendríamos que ir conectándolos, pero haciendo esta propuesta tecnológica. ¿Cómo las empresas, o ubicas algunos proyectos donde ya estén participando? Porque hay muchas empresas como Google for Education, Microsoft, que también están trabajando en esto. Claro, hace un momento me mencionabas de estos proyectos en América Latina, y la respuesta es: ¿qué necesidad tiene cada uno de estos países para incorporar las tecnologías? Te puedo hablar de Chile, que es un país minero, el mayor productor de cobre. Bueno, las tecnologías ayudan para hacer de una industria que ha tenido al trabajador minero ahí por siglos, en una industria eficiente, por primera vez en su historia, utilizando tecnología y dándole seguridad al minero. Y así lo mismo podemos pensarlo en México. Tenemos una industria petrolera que se puede hacer eficiente si usas la tecnología. Pueden dejarse de robar el combustible gracias a que la tecnología te puede avisar. Somos un país que también tiene muchos recursos naturales que los puedes eficientar. Si tú conectas el campo, haces más eficiente la producción, más eficiente el comercio, y puedes cuidar la calidad de tu producto que sale de tu tierra. Y desde luego hay proyectos digitales, no solo educativos, para sumar a las industrias. Yo sí te puedo decir que las industrias dejan de ser lo que eran y se vuelven tecnológicas. Por ejemplo, el transporte. Ya no debes verte como una empresa de transporte, sino como una empresa tecnológica. El transporte es solo uno de tus servicios, quizá el más importante, pero puedes tener plataformas y recibir muchos otros servicios adicionales. Por ejemplo, en la energía se puede medir el consumo del agua, el consumo de la electricidad de forma más eficiente. En fin, hay muchísimas áreas, incluso de oportunidad, como la seguridad, que no es una industria como tal en el sentido de que hay que cuidarnos, pero tú puedes mejorar la seguridad con la tecnología. Es más, la corrupción, que se habla de un tema cultural, tú lo puedes convertir en un problema técnico si lo digitalizas o lo tecnologizas, porque ya no vas a tener posibilidad de tomar recursos, porque la tecnología lo puede detectar. Entonces, ¿qué desafíos tiene cada país? Esos son los que hay que enfrentar. Cada uno es distinto en América Latina y en el mundo. No nos vamos a parecer. Tenemos que ver hacia nosotros y resolverlos con la tecnología mediante una agenda digital. Ahora, en esta parte, bueno, estamos ya inmersos en esta nueva revolución digital que parte de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y sobre todo pues lo que estamos viendo con esta nueva transformación de empresas, servicios, productos. En Asia, por ejemplo, ya tenemos algunos programas, ¿no?, donde los conductores están ya basados en inteligencia artificial. Pareciera a veces sacado como de ciencia ficción. Ya tenemos también películas de ciencia ficción basadas en guiones que son generados por robots, donde se le carga a uno la información. Y me parece que desde tu experiencia, Jorge, la comunicación es fundamental. Hablábamos y hemos hablado siempre de las tecnologías de la información y comunicación, pero me parece que esas tecnologías tienen que acompañarse
del aprendizaje y del conocimiento. ¿Cuál es tu perspectiva, Jorge, desde esta experiencia? Fíjate que hay un componente que no he mencionado y tiene mucho que ver con esto que mencionas. Las ciudades conectadas o las ciudades inteligentes, que precisamente lo que hacen es darnos todos los servicios que puede prestar una ciudad. Y para esto incluye la comunicación y la forma de darle todos estos elementos y recursos a la población, y la educación sin duda es el sector más importante que puede lograrlo. Entonces, dar todos estos recursos es lo más importante, porque ¿sabes qué queda después de la tecnología? Y esto está ocurriendo en países como Corea. Una vez que te has conectado, una vez que las máquinas tienen internet, una vez que has hecho eficientes los procesos productivos, te queda lo más humano, que es la creatividad, la innovación. Entonces hay un movimiento que parece ser que hacia allá vamos, en donde nos vamos a dedicar cada vez más a lo que más nos gusta, a crear, a diseñar, a cosas de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, a pensar, a reflexionar. Esto está ocurriendo en Corea del Sur, que es el país más conectado del mundo, y ya se sabe que eso es lo que sigue. Entonces hay que pensar en lo más humano, porque lo digital es profundamente humano, porque se basa en lo que nos distingue del resto de las especies, que es nuestro intelecto, nuestro lenguaje, nuestra capacidad de ser creativa. Eso es lo que está quedando una vez que todo lo demás se conecta, se automatiza, queda lo esencialmente humano. No perdemos entonces de vista la esencia y el valor, que la tecnología está hecha para el hombre, no la tecnología va a moldear lo que estamos haciendo. Jorge, pues con esto estamos llegando al final de nuestra charla. Desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones le darías a nuestra comunidad educativa? Como sabes, vamos dirigidos a esta comunidad educativa tan grande en México, que tiene estos retos tecnológicos, donde el papá también, los padres de familia, tienen que estar vinculados con este componente tecnológico. ¿Qué recomendaciones le das a nuestro sector educativo? Sí, claro. Primero tienen que verlo como un proceso irreversible. Va a acabar. Es un avance de la civilización, sin duda. Hay que exigir este derecho que tenemos y hay que exigir el liderazgo digital de nuestras autoridades. Vamos a salir adelante como país en esta nueva sociedad que es de la información y es digital, pero claro, todo tiene riesgos. También la sociedad industrial los tuvo, antes la sociedad agrícola, y esta no es la excepción, pero lo sabemos, hay mucha literatura y todos podemos participar por primera vez porque estamos conectados. Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias por participar en este programa. Muchísimas gracias, Germán. Un privilegio. Llegamos al final de ADE Educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Recuerden mandarnos sus comentarios, sugerencias y sobre todo, estas importantes charlas que sean parte de una agenda digital educativa. Hasta la próxima. Televisión Educativa.